Yo voy a explicar el ejemplo uno, que tengo que calcular las corrientes de- del circuito cuando se cierra el interruptor, o sea, cuando deja que puse la corriente, y calcular la intensidad de las corrientes y las cargas finales que ya tienen los capacitores o los condensadores. Cuando se cierra ese circuito, entra en algo que se llama régimen transitorio, que son que los capacitores actúan como si no estuvieran en corto, o sea que hacen como un cable de aquí a aquí, como si fuera un alambre, como si estuvieran en cortocircuito más bien. Y circuito quedaría como que esos tres están en paralelo. Así que sacaría solo la resistencia equivalente de esos tres, que es como se ve aquí, mire. Aquí quedarían los tres resistencias en paralelo. Se saca el equivalente de estos, que sería 4.6 ohms, sacando la resistencia equivalente. Y esa resistencia quedaría en serie, aquí como si fuera una de 12. Déjenme ver si lo puedo sacar. No, quedaría aquí como si fuera uno de 12. Y esta quedaría en serie con la de 10 ohms, que sería esto. 10 más los 4.6, que son los tres en paralelo. Y ya con eso solo se utiliza la ley de Ohm, que es para sacar la intensidad de la corriente. Y luego en el ejemplo B, aquí se tiene que calcular la intensidad. Aquí se calcula la intensidad de la corriente. Esto dice que después de un tiempo de estar prendido, los capacitores llegan a la máxima carga que tienen. Que esto es el régimen permanente, al contrario del régimen transitivo del otro inciso. Aquí los capacitores van a actuar como aislantes cuando ya estén cargados y el circuito va a ser esta forma, evitando las corrientes o los caminos por donde estén los capacitores ya cargados. Así que van a ser esta forma y va a volver a llegar aquí porque ya se ha cerrado el interruptor. Así que estos van a actuar ahora como si estuvieran, en vez de paralelo, estar en serie. Y eso solo se sumaría el 15 más 15 son 30 y este 12 son 42. Pero como ya están en serie con este, sería 52. Así que para calcular la intensidad de la corriente en esto, solo se sumarían todos esos. E igual aplicando la misma ley de Ohm, despejando para obtener la intensidad de la corriente, sería los 50 volts de la fuente de poder, divididos entre los 50 ohms de la resistencia ya sumadas, y saldría una intensidad de 0.6 amperes. Y para el último espacio, sería calcular la corriente de los capacitores de eso que son. Para esto solo se calcularía la carga por la capacidad de carga. La carga sería igual a la capacidad de carga por la diferencia de voltajes que pasaría por V1 y por V2, o sea, sería V1 menos V2. Y eso por la capacidad del capacitor, que sería de 10 microfaradios. Entonces quedaría así, mire. Aquí va la corriente por aquí, pero al pasar por la primera resistencia de 10 ohms, llegaría al punto B1 con 40.4 volts. Aquí seguiría el mismo camino que sería el inciso anterior, que sería por AB2, AB3 y AB4, AV4, perdón, y volvería al inicio. Aquí llegaría a V1 con 40.4 volts, AB2 volvería a pasar por la resistencia de 15 ohms, pasaría por la resistencia de 15 ohms y llegaría a AB2 con un voltaje de 26. Pasaría por la resistencia de 12 y llegaría a B3 con un voltaje de 14.48 volts. Pasaría por una última resistencia que sería la de 15 ohms y llegaría a B4 con casi nada de volts porque ya estaría conectado casi a tierra, que sería 0.056 volts el voltaje que se estaría marcando aquí. Así que ya solo sería cuestión de hacer los cálculos, o sea, aquí están marcados ya las corrientes, es lo que estoy explicando aquí, que sería pues lo que pasan y cómo se va reduciendo la corriente mediante pasan por las resistencias. Y aquí están todos los cálculos.
Y ahora para sacar la carga del capacitor 1, que vendría siendo el que está entre V1 y V3, sería la capacidad de la carga por la diferencia entre los voltajes de V1 y V3, que serían los 10 microfarads por la diferencia entre estos dos, que el del V1 sería 40.4 y el de, y el de V3 sería 14.48, solo se restan esos dos y queda la carga del primer capacitor, ya cuando está completamente cargado, es de 259.2 microcoulombs. Y sería con lo mismo con el segundo capacitor, que sería el que está entre V2 y V4. Ese es de 5 microfarads, así que se utilizaría la misma fórmula, quedando que la carga del capacitor 2 es igual a la capacidad de carga por el voltaje entre V2 y V4, que sería 5 microfarads pues, por 26 menos los 0.90 y... no, 0.50 y tantos ohms. Y pues esa se multiplicaría nada más y sería que la carga del segundo capacitor sería de 130 microcoulombs. Y ya sería todo por esta explicación del problema, que solo era explicar el valor inicial de la corriente cuando esta se cerraba y la intensidad de la corriente después de un tiempo y calcular las cargas finales de los condensadores o capacitores cuando ya llevan un tiempo y están totalmente cargados.